con ese amor que Él nos ha dado, así también nosotros también podamos amar y poder adorar a nuestro Padre Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, de seguro que responderé: seguir solo al Señor. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, de seguro le responderé: seguir solo al Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
amado por este tiempo que nos das. Y así podamos seguir adorando a nuestro Padre Dios, podamos seguir exaltándole a nuestro Padre, podamos seguir cantándole con alegría, con gozo a nuestro Padre Dios. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré.
librado de la muerte. Me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Gracias, mi amado Dios. Agradeciéndole al Padre primeramente por este tiempo tan maravilloso que nuestro Dios nos ha dado. Y así podemos cantarle a nuestro Dios, porque nosotros sabemos que la presencia de nuestro Dios está aquí. Sabemos que la presencia de nuestro Padre Dios está con cada uno de nosotros. Y así yo te pido, mi amada hermana, que podamos cantar todos juntos a nuestro Padre, que nuestro Dios está con nosotros, que nuestro Dios está en este lugar. Vamos a cantarle todos juntos ante nuestro Padre Dios. Dios
levantar sus manos y darle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, Señor. Hola, hola. Bien, buenas noches, hermanos, y también esta noche nuevamente nos están visitando también pastores. Bienvenidos, buenas noches a todos ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy es como segunda noche de este gran seminario bíblico con el expositor pastor Daniel Ho, quien es el ministro principal y también presidente de la misión en Lima y presidente de CLF en Lima, Perú, quien nos está visitando para poder compartirnos la palabra de Dios con fin de todos nosotros también luego podemos participar en el gran encuentro que se va a realizar en Ciudad de Sucre. Hermanos, vamos a continuar. Para esto, para iniciar, vamos a invitar también al pastor Edwin Centeno. Él nos va a estar acercando a Dios por medio de oración. Pastor, adelante. Amén. Muy buenas noches, saludarles en la paz del Señor. Vamos a acercarnos en oración al Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Es un día hermoso que Dios ha preparado, este tiempo de poder estar participando de este tiempo de enseñanza, y podemos agradecer que el Señor también utilice este tiempo al expositor para podernos traer su palabra. Amado Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor. Tus planes son divinos, Señor. Tú eres soberano, Padre, sobre todas las cosas, Padre, y tú prevaleces, Señor. Y por tu voluntad, Señor, estamos en este lugar, Señor. Y tú nos has traído aquí, Padre Celestial, para que podamos ser alimentados, Señor, de tu palabra, Señor. Y puedas utilizar en esta noche, Señor, a tu siervo, Señor Daniel Ho, Padre Celestial, para traernos, Señor, esa bendición, Señor. En este tiempo que tú has preparado y tú has podido mover tal vez todo, Señor, la parte logística, Señor, has traído a tus siervos de otros lugares, Señor, y aquí están muchos de los pastores, Señor, con esa inquietud de poder aprender más de ti, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, Padre, para que tu palabra sea viva y eficaz y podamos, Señor, realmente deleitarnos en este tiempo, Padre, y tu Espíritu Santo sea llenándonos de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Te damos honra y gloria, Padre, en este tiempo, y te agradecemos, y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias. Amén. Y como el tiempo pasa rápidamente, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, no queremos dejar. Queremos que continúe más y más. Y estos seminarios bíblicos, también el desayuno pastoral de esta mañana, para hacer conocer, era como su nombre dice, desayuno, ¿verdad? Luego, después del desayuno, viene el almuerzo, plato fuerte. Así de la misma manera también este evento es como el desayuno. Y luego el plato fuerte es ir todos a Sucre. ¿Qué les parece, hermanos, pastores? ¿Están animados para poder participar? Sí. Esta mañana también escuchamos la palabra, no mirando la situación, sino mirando a Dios. Muchos siervos de Dios también que salen en la Biblia, inclusive sale una iglesia de Macedonia, una iglesia pequeña, y estaba pasando gran tribulación. Pero ellos habían
solicitado servir al Evangelio, no solamente dentro de su capacidad, sino más allá de su capacidad. Porque ellos creyeron, si nosotros nos quedamos sin servir al Evangelio, vamos a morir, vamos a corrompernos. Por eso ellos solicitaron servir al Evangelio. Dios trabaja no mirando las cosas que tenemos, sino mirando el corazón. Y también tenemos presentaciones especiales. Primero quiero invitar, antes de la presentación de Grupo Canto de Esperanza, Pastor Marcelo, él también nos va a dar unas palabras de felicitación o de bienvenida a los pastores y a los hermanos. Vamos a aprovechar en esta oportunidad. Pastor, adelante, por favor. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bueno, qué gusto realmente, es una alegría, hermanos, estar reunida la iglesia. Que con frecuencia así estemos reunidos, así como la iglesia primitiva, no perder el tiempo realmente. No, porque aprovechamos mucho realmente, así al menos cuando viene el pastor, en esta ocasión el pastor Andrés, bueno, el pastor Daniel, en alguna ocasión, por ejemplo, ha venido el pastor, ¿quién más? Bueno, muchos pastores pasan por acá también y nos gozamos con ellos realmente, ¿cierto? ¿No? Ahora estamos con un gran seminario bíblico, ¿no? Gran seminario bíblico. ¿Cuántos estaban a mediodía con los pastores? Levanten la mano, a ver, a mediodía. En desayuno, ya, muy pocos. Había bastante pastores han recibido la palabra, ¿no? La meta, por ejemplo, de los pastores de misión, ¿no? Es que podamos tener un solo lenguaje, si es posible, por ejemplo, para poder llevar la iglesia, ¿no? Hay muchos problemas en diferentes iglesias, en fin. Para eso ha mandado el Señor también a los siervos de Misión Buenas Nuevas, ¿no? Para enseñarnos realmente. En mi caso, por ejemplo, que hace unos 8 años atrás, no había llegado el Evangelio a esta congregación, entonces llevaba todo al contrario también, y ahí yo pierdo, ¿no? También el pueblo mismo pierde. Eso el Señor nos ha ayudado a salir de aquella situación también. Entonces, bienvenidos pues, hermanos, que aprovecharemos hoy más, ¿no? Esta noche más aprovecharemos, ¿no? De oír la palabra sobre todo, ¿no? Porque eso es lo mejor, ¿no? La palabra, que estemos con frecuencia, por ejemplo, con la palabra de Dios, ¿no? Que nuestro corazón, por ejemplo, esté realmente, ¿cierto?, conectado, ¿no?, a la Biblia, al corazón de Dios. Así vivamos, hermano. Porque realmente, cierto, el tiempo se está acabando también, como vemos, por ejemplo, los señales, en fin, todo aquello está pasando también. Pero es un anuncio también realmente, cierto, a la iglesia, que tiene que la iglesia despertar mucho mejor. Y lo importante, hermano, es realmente, cierto, ¿no?, cuando así llegan los pastores, por ejemplo, ¿no?, que vengan, vamos a la congregación a recibir la palabra, ¿no? Yo me alegro realmente, ¿cierto?, con la iglesia Misión, por ejemplo, cuando llega un pastor, todos que suben, todos se mueven, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Sí. En cambio, la iglesia Generación de Fuego, una parte vienen, un poquito flojos son los hermanos. Sí, hermanos. Bueno, bienvenidos hermanos realmente, amén. Bienvenidos hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a recibir la palabra de verdad respecto al estudio de Ruth, te dice, ¿no?, la segunda parte. ¿Ya? Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sí, muchas gracias. Estamos muy agradecidos, pues, ¿no? Somos, como el pastor dijo, espiritualmente en Cristo Jesús somos hermanos con la iglesia Generación de Fuego. Y también tenemos ese anhelo
más con otras iglesias, con otros pastores, para poder trabajar juntamente anunciando este evangelio. Y gracias. Ahora sí, tenemos presentación especial. Vamos a invitar en esta oportunidad al grupo Canto de Esperanza, grupo de la Misión Buenas Nuevas, quienes nos van a estar deleitando con las alabanzas. Vamos a recibir con fuertes aplausos. Adelante, por favor. Hola, hola. Sí. Vamos a aplaudir para que no pierdan fuerzas el grupo Canto de Esperanza también. Un poquito más les quiero comentar acerca del propósito de este evento. Tenemos también el área de voluntariado. Eso voy a estar explicando también por medio de un video promocional, pero es muy interesante esa área. Hemos convocado jóvenes que puedan interesarse para trabajar, para ayudar en diferentes áreas. Y lo más interesante también que ellos pueden participar de forma gratuita. Allá la fundación va a cubrir su estadía, su hospedaje. Solamente ellos tienen que cubrirse pasaje de ida y vuelta. Eso normalmente no se hace, pero Dios nos permitió en esta oportunidad para este evento. Bien, ahora sí, más aplausos por favor para el grupo Canto de Esperanza. Nos van a deleitar con las alabanzas. Hola, sí, sí. Mil disculpas. Realmente la energía es muy importante. Hoy aprendemos, ¿no?, que sin Dios, que es una energía realmente que puede alimentar a nosotros. Entonces puedo aprender que sin energía no hay.
Alabado sea nuestro Dios. Una mañana de cielo azul sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida, el amor siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz, y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti, y en su gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Una mañana de cielo azul sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste la vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz, y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti, y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. En mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. Solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón.
al sonidista, por favor, le vamos a pedir que suba los instrumentos. Están muy bajos los instrumentos. Poderoso eres tú, grande es tu amor, Señor Salvador, te entregó el corazón, Dios supremo eres tú, me llena de paz. Poderoso Salvador, te entregó el corazón, poderoso eres tú, grande es tu amor, Dios supremo eres tú, me llena de paz. Bueno, creo que todos conocen esta alabanza, ¿no? Que lleva por título, hermano Freddy. Clama a mí, dice el Señor. Eso está escrito también en la palabra del Señor, Jeremías. ¿Cuánto? ¿Cómo? Hoy creo que no están con fuerza, ¿o sí? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Vamos a cantar todos, hermanos. Amén.
mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Tienes dinero y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Cantamos todos. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Ahora solitos, escuchamos. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Muchísimas gracias. Vamos a regalar más aplausos al grupo Canto de Esperanza, quienes nos han deleitado con especiales. ¿Cuánto quisiéramos seguir escuchando? Ustedes también, ¿verdad? Sí, ellos también están invitados para el encuentro en Sucre y también informarles que el coro Gracias, algunos ya conocen, coro que Dios había levantado en este tiempo para poder alabar al Señor y para poder también abrir el corazón por medio de las alabanzas antes de la conferencia bíblica que siempre imparte Pastor Oxupar. Y en esta oportunidad también tenemos la presentación especial de coro
nueva alegría. Realmente nosotros, si el Señor no hubiera muerto en la cruz, ¿qué sería de nosotros, verdad? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Dónde estaríamos? Pero Jesucristo entregó su vida por todos nosotros. De esa manera, perdonando todos nuestros pecados, había obtenido eterna redención. Amén. Bien, coro Nueva Alegría nos van a interpretar dos especiales. Digno es el Señor y ¿qué sería de mí? Con fuertes aplausos invitamos al coro Nueva Alegría. Adelante. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas
el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciego que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu Muchísimas gracias. Vamos a continuar aplaudiendo al coro Nueva Alegría, que realmente con esas alabanzas muy certeras y muy ciertas que sería de nosotros, ¿verdad? Sin la gracia, sin la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ayer también, pastor, nos ha impartido con el libro de Romanos. Y esta mañana también nos compartió acerca del libro de Ruth, capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, esta noche también, vamos a continuar con los siguientes capítulos 3 para adelante. Pero antes de invitar al pastor, quiero seguir informándoles por medio de videos promocionales acerca del gran evento que vamos a tener en Sucre. Amén. ¿Ustedes quieren informarse? ¿Están preparando? Sí. Dios nos va a proveer todo. Bien, vamos a proyectar 2 videos seguidos y sobre eso yo luego voy a explicar. Adelante, por favor.
Unidos por el Evangelio, del 31 de enero al 2 de febrero en el auditorio de la Villa Bolivariana, Bloque Norte en Sucre, Bolivia. Este congreso internacional está dirigido a pastores y líderes cristianos. Tendremos como orador principal al pastor Ok Supark, fundador del CLF. Sus más recientes estudios bíblicos han sido transmitidos en más de 125 países en 61 idiomas diferentes, llevando el Evangelio a miles de personas en todo el mundo. En Bolivia, sus estudios se transmiten desde 2021 a través del canal Cristo TV y el satélite Tupac Katari. Disfruta de la presentación del mundialmente reconocido Coro Gracias, cuya música inspira corazones alrededor del mundo. Para más información, contáctanos al 629-643-60. Congreso de Líderes Cristianos, CLF, Bolivia 2025. Te esperamos. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo. Disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable. Sí, muchísimas gracias por el video. Realmente es muy animante para poder participar. Y en este año, Bolivia es anfitrión, somos anfitriones. Cada país realiza, cada año también se realiza este evento, no solamente un evento, sino podemos decir, mega evento. ¿Por qué? Es un evento internacional, donde van a estar participando más de 18 países. ¿Qué les parece? Hermanos de pastores, jóvenes de diferentes países estarán llegando. El primer video acerca de CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Pastores también de otros países visitando a Bolivia. Por eso esta mañana también nosotros, por medio de un desayuno pastoral, hemos animado, hemos comunicado, hemos compartido para que ellos también puedan participar y luego más adelante trabajar juntos. Dios quiere unir el corazón. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para unir el corazón y esparcir este evangelio. Por eso, si un pastor también, los pastores, las iglesias, juntos, unidos, grandemente podemos trabajar en anunciar el evangelio y el mundo entero se cambiaría de lo que actualmente está pasando. Muchas situaciones, muchos países también tienen dificultades. ¿Cómo podemos solucionar? Única manera por medio de Dios. Amén. Segundo video también sobre el encuentro, por eso 2 eventos paralelamente se va a desarrollar. Entonces, para este encuentro mundial,
de antemano estamos invitando jóvenes voluntarios. Y como las autoridades también nos están apoyando, la gobernación de Sucre y los encargados del Bicentenario, la alcaldía de Sucre y el rectorado, la Universidad de Chuquisaca. Por eso, con el apoyo de ellos, hemos logrado también nosotros, los jóvenes puedan participar de forma gratuita. Hasta este 25 es la inscripción y luego ya no se habilitará. Bien, ahora también llegó la hora. Vamos a invitar al pastor Daniel Ho, quien nos visita aquí en La Paz, quien es el presidente de CLF y presidente de Misión Buenas Nuevas en Perú. Adelante, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido en esta noche. Hoy también vamos a compartir Ruth capítulo 3. Y podría poner el diapositivo, por favor. Y puede apagar la luz aquí en el escenario. Sí. Y vamos a leer Ruth capítulo 3, el versículo 1 adelante, luego vamos a continuar. Después le dijo su suegra, Noemi, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuya criada tú has estado? He aquí que él avienta esta noche y la parva de las cebadas te lavará y pues te ungirá vistiéndote tus vestidos. Irá a la era, mas no te dará, y a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notará el lugar donde se acuesta e irá, descubrirá sus pies, te acostará allí, él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, y entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies, y entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y esa palabra importante, eres pariente cercano. Eso es el tema principal de Ruth, esto. Y él dijo, bendita sea tú, has hecho mejor tú, postrera bondad que a la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, una vez más dice, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa que la noche, cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré.
Eso es otra palabra importante. Yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti, tenlo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima, ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, y ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vaya tu suegra con las manos vacías. Y entonces Noemí dijo, y espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. También me gusta un versículo de la Biblia, aquí dice, espérate, hija mía, aquí dice, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vaya tu suegra con las manos vacías. Me gusta esa palabra también. Cuando vayan a la casa de su suegra, no vaya a mano vacía. Eso es bíblico. Buenas noches, hermanos, hermanas. Estoy muy agradecido de estar junto con ustedes. A través de Ruth, nosotros podemos también conectar nuestro corazón con el corazón de Cristo. Alguien me pregunta, pastor, ¿cómo yo puedo saber usted está interpretando bien o mal? ¿Cómo yo sé? Cristocéntrico. Hermanos, hermanas, en la Biblia está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis el tema principal, Jesucristo. Él es único nuestro Salvador. Por eso nosotros buscamos la sombra de Cristo en Génesis. Buscamos la sombra de Cristo en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, toda la vida. Y está escrito sobre la historia de Cristo. Ruth capítulo 1 sale protagonista. Ruth, ella es. Capítulo 2 sale protagonista, Boaz. Capítulo 3 sale protagonista, Noemí. Ruth capítulo 4 protagonista, Boaz y Noemí, Redentor nuestro Señor Jesucristo. El pastor Oxopa siempre nos ha enseñado la Biblia no tan complicada, pero ¿por qué la gente entiende de una manera difícil la Biblia? Gracias a Dios, en mi vida me encontré con un maestro. Él nos ha enseñado cómo tú puedes interpretar la Biblia, cómo tú puedes encontrar la sombra de Cristo en la Biblia. Hoy en la mañana es un resumen brevemente. Jueces capítulo 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ruth, en la época de jueces, Gedeón, en la época de los jueces, ya nosotros sabemos muy bien, en la época de los jueces, si nosotros podemos comprimir una palabra, caos,
total, caos, caos. Porque en mi vida hay muchas dificultades, en mi matrimonio, en mi familia hay muchas dificultades. Aquí dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Reciban la guía, muy importante. Reciban la guía. En la época de los jueces, cada uno quería hacer su cabeza. Elimelech vivía en Belén. Cuando tenía hambre en Belén, fue a Moab. Pero luego 10 años, todos se murieron. Hermanos amados, Elimelech no era una familia pobre. Elimelech, como la clase media, él tenía su posesión. A través de sus posesiones, él quería cuidarse de sí mismo. Él tomó la decisión, vamos a ir a Moab. Allí podemos lograr una vida mejor. Por eso fueron a Moab. Luego 10 años, Elimelech murió, Malón y Kelión todito murieron. ¿Vos dónde estaba? En Belén. Vos tenía la abundancia. Hermanos y hermanas, no se vayan de la iglesia. En Belén significa panadería, donde hay el alimentos. Algunos cristianos tienen las dificultades, buscan la solución fuera de la iglesia. Tenemos que recordar, vos estaba ¿dónde? Vos estaba en Belén, pero Elimelech, ¿por qué no podía encontrarlo? Y él está tan cerca de su pariente, porque no podía encontrar por sus propias posesiones. Usted físicamente está en la iglesia, pero ¿por qué usted tiene las dificultades, no se encuentra la solución de su vida? Usted tiene sus propias posesiones. No, yo no creo. No, no me parece. No, no estoy de acuerdo. Hijo, no tiene que escuchar todo el consejo del pastor. No. 30% escucha nada más. Luego, hija, no tiene que ser fanática. Suficiente, domingo en la mañana vamos a la iglesia como visitante. Ya basta, ya suficiente. Algunos cristianos hablan aquí en La Paz no hay, aquí en Ciudad Alto no hay, en Lima hay. Ese tipo de consejo malogra al corazón de sus hijos. La respuesta, la solución, ¿dónde está? En Belén. ¿Vos dónde está? Él estaba en Belén. Usted está pasando un momento difícil, tiene que buscar la respuesta adentro de la iglesia. Cristo, ¿dónde está? Adentro de la iglesia. Satanás le va a engañar. No, tú tienes que salir de la iglesia. No. Ay, ¿por qué así? Ay, no quiero escuchar. Ay, Pastor Andrés, porque es coreano. ¿Y qué hacemos? Él nació en Corea. Hermanos y hermanas, usted no tiene que fijar su mirada al hombre. Adentro de la iglesia, un pastor viene
coreano, boliviano, peruano, norteamericano, alguien viene, su corazón no está conectado con Dios, todo va a causar el problema. Elimelech, ¿por qué fue a Moab? Él tenía sus propias posesiones. Adentro del corazón de usted tiene sus propias posesiones, su propio pensamiento, su propio punto de vista, su propio de ideas. No, boliviano diferente. No, boliviano no piensa así. No, boliviano no actúa así. No, familia Mamani jamás hacen en eso. Hermanos, no estamos hablando la cultura. Yo vivía en Colombia. Unos jóvenes llegaban a la iglesia. Yo estaba mirando desde lejos. Pero un joven, en vez de escuchar la palabra, participando a la reunión de jóvenes, buscando las jóvenes. Un día yo lo llamé, venga, bienvenido a nuestra iglesia joven. ¿Cuál es su propósito? Visita nuestra iglesia. Escuchar la palabra de Dios, buscar su novia. Dos cosas, pastor. Joven, bienvenido a nuestra iglesia para escuchar la palabra. Si usted necesita la novia, primero esperamos la voluntad de Dios. Pastor, yo soy latino, soy colombiano, tengo la sangre caliente, pastor. Usted es asiático, tiene su sangre fría, pastor, soy diferente, soy latino. Y yo le decía, joven, ¿usted cree que yo soy una rana? Yo también tengo sangre calientísimo, caliente, ¿oh? Pero usted viene aquí en la iglesia, hay cultura, reino de Dios nosotros. Antes usted vivía a su manera, pero si usted viene a la iglesia, usted tiene que respetarnos. ¿Cuál es la diferencia? Y el mundo y iglesia igual, o iglesia peor que el mundo. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Y entonces, yo conversaba con el joven, no me maltrata, yo no soy una culebra, yo también tengo la sangre caliente. Al final, Noemí le decía, ya no espera más, tiene que irse. Orfa tomó la decisión, mamita, chao, se fue. Ruth se quedó. No me diga en eso, voy a quedar contigo, yo voy a estar contigo. Y ella dice, único la muerte puede separar contigo y nosotros. Hermanos, hermana, fije su corazón en esta noche. San Juan capítulo 13, el versículo 1, los amó hasta el fin. Para encontrar con vos, usted que necesita creer en Dios hasta el fin. Tiene que creer en su iglesia hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Usted tiene que creer en su siervo hasta el fin. Hasta el fin. Usted tiene que creer los hermanos de la congregación hasta el fin. Amén. Pero algunos hermanos chismosos. No voy a creer. No haga en eso. La palabra de Dios que dice, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Ella que dice, no me dicen eso. Yo voy a morir contigo.
Única manera, la muerte puede separar entre tú y yo. Usted se congrega en la iglesia acá. Usted se congrega en diferentes iglesias. Debe tener el corazón. Pastor, yo voy a congregarme aquí hasta el fin. Pastor, único la muerte puede separar mi vida con mi iglesia. Amén. ¿Está de acuerdo? Levante su mano. ¿Alguien dejó su brazo en su casa? Levante su mano, hermana. Ya. Sí, hermana, así importante. Fije su corazón. Fije su corazón, importante. Capítulo 2. Ella, sin saber, salió de la casa, estaba yendo. Pero el Espíritu de Dios la llevaba Ruth al campo de Booz. Llegó en la tarde. ¿Quién es ella? ¿Una mujer moabita? Ah, familia de Elimelech. Sí, Señor. Pero ella vino desde temprano hasta la tarde sin descanso. Muy importante en su vida, desde mañana hasta la tarde sin descanso. No tiene que abandonar, no tiene que parar, tiene que continuar. Hoy en día algunos cristianos hacen algunas cosas, ¡ay! Muy difícil. Oh, porque yo nací en Bolivia. ¿Dónde quieren nacer? ¿En África? ¿En Burundi? ¿En África quieren nacer en Burundi? ¿Por qué usted piensa así? Continúa. Desde mañana hasta la tarde, continúa, sin descanso, continúa. Fácilmente, cristiano abandona. ¡Ay, voy a abandonar! ¡Ay, yo no quiero! Ella hubiese abandonado mediodía, no habría encontrado para recoger espigas. ¿Qué necesitaba? Doblar su rodilla, doblar sus tobillos, doblar sus cuellos. Usted quiere recibir la gracia de Dios, que necesitan doblar sus corazones. Doblar. ¿Quién es un cristiano espiritual? Habla bonito, entiende gran cantidad de la Biblia, podría ser. Pero un cristiano más espiritual dobla sus corazones. Dobla sus corazones. Aunque no estoy de acuerdo, la iglesia me dice, amén, sigo. La misión me dio la oportunidad de vivir 2 años en los Estados Unidos. Me gustó. Wow. 2012, 13. Yo pensaba, gracias a Dios, por fin me permitió vivir en los Estados Unidos. Gracias, gloria a Dios, Señor. ¿Cuándo voy a traer mis hijos? Ahora. 2013, 26 de diciembre, el pastor de Nueva York me llamó. Felicidades. Así, pastor, qué felicidad. Ahora usted va a servir en Perú. ¡Ah, Dios! Porque yo pensaba ya iba a vivir en Texas, en San Antonio. Uy, me gustó. 1 millón de pobladores, ciudad, ay, muy tranquilo, muy bonita. La iglesia, usted va a servir en Perú.
Yo aprendí ante la iglesia. La iglesia nos habla, nos dice, tengo una palabra, gracia. Empacamos las cosas, luego 5 días llegamos a Perú. Todavía hay alguna cosa no podía traer en la iglesia de San Antonio. No depende de mí, depende de la iglesia. La iglesia me enseñó, dobla tu corazón, dobla tu pensamiento. Amén. Hermanos, hermanas, la vida de la fe es doblar sus corazones, doblar sus deseos de la carne. Eso es cuando Ruth se presentaba, ¿quién eres tú? Señor, soy una mujer extranjera moabita, porque me da tanta gracia. Hija, no te vayas, quédate aquí, yo voy a decir a mis criados que te va a dar espigas, alimentos. Luego todos, cuando regresó a su casa, su suegra le preguntó, oí, ¿cómo le fue? Mamita, yo estaba trabajando en el campo de Boaz. Ah, muy bien. Voy a testificar, ella es mi suegra, tiene 91 años. Ella conoció nuestra misión hace 50 años. Cuando mi suegro murió, dejó 5 hijos. Hija mayor, hijo mayor, menor, una niña tan hermosa es mi esposa. Una niña más hermosa del mundo, mi cuñada. Mi esposa y yo, mejor dicho, así como yo soy de La Paz, mi esposa como de Sucre, somos diferentes, diferentes. Pero, gracias a Dios, a través del Evangelio, estamos caminando, marchamos juntos. Cuando mi suegra murió, mi suegra, sin estudio, una mujer, sin letra, 5 hijos se quedaron, misma familia, por lo menos 3 lleve, casa del albergue de niños, por favor. Uy, aquel día mi suegra hubiese entregado 3 hijos, yo no me habría casado con una mujer tan hermosa del mundo, Dios santo. Mi suegra, no, yo no voy a hacer, porque yo creo en Dios. Dios me va a dar, no voy a hacer, porque yo creo en mi iglesia. Yo no voy a llevar mis hijos a ningún lugar, porque yo tengo mi pastor. Ay, ella no estudiaba, no tenía la capacidad, tenía ese corazón. Pastor Honmok Lee, mucho tiempo él era secretario general de IYF. Honmok Lee, él es el misionero de Rusia. Y mi cuñada mayor, Lee Sone, cuando era adolescentes, ella dejó su estudio adolescente. Yo voy a la fábrica para colaborar. Luego, mis 2 cuñados, aunque era adolescente, cada madrugada se levantaba a 4 de la mañana, repartir el periódico todos los días. Estudiaban, colaboraban a mi suegra.
mucha dificultad. Al final, mis cuñados eran muy inteligentes. Después de terminar el colegio, ingresó al banco, la época 80. Para los coreanos, el banco, entre unos mejores trabajos. Había muchísima dificultad, mucho sufrimiento. Mi cuñado mayor logró primer salario. Primer salario recibió tan agradecido. Madre, hoy yo recibí mi primer salario. Gracias. Yo quiero invitar toda mi familia a cenar. Mami, yo quiero comprar un zapato, ropa para usted. Gloria a Dios, hijo. Hijo, ¿tú crees que Dios te permitió todo en eso? Creo. Hijo, ¿tú crees que Dios te va a dar más? Creo, madre. Muy bien. No toque ni $1 de su sobre. Al día siguiente en el culto, le entrega todos a tu iglesia. Hubiese escuchado en eso usted, ¿cómo le habría respondido? Mamá, no haga en eso. Pero mi cuñado, amén. Así yo haré usted lo que me dice. Al día siguiente fui a la iglesia, el culto, él dejó hasta todo sellado su sobre, le dejó. Los tesoreros cuando abría en la mañana, uy, ¿qué es eso? Un sobre. Mi cuñado menor igual, entró al banco. ¿Tú crees que Dios te ha dado? Amén. Dios te va a dar más. Amén, madre. Mañana tu primer salario, todo te va a dar a Dios. A través de su testimonio, cómo Dios ha bendecido. Hija mayor, con Pastor Yu Hong-yeol, ahora él está cerca del Pastor Oksupak, Iglesia Kimpo. Su hijo está pastoreando en Washington, D.C. Otro hijo, Coro Gracia. Él toca contrabass grande, cello gigante. Su esposa, Osuyon, soprano, ahora viene. Tiene un hijo más. Luego, Pastor Honmok Lee, su esposa, hijo mayor, hijo menor. Luego, Pastor Honmok Lee en Moscú, más 25 años. Su hijo mayor, misionero de Ucrania. Un día él me preguntó, tío, una pregunta. ¿Quién es culpable? ¿Rusia, Ucrania? No me pregunten eso. Yo no quiero causar el problema con tu papá, no. Él vive en Ucrania, su papá vive en Moscú, Rusia. Entonces, entre ellos discuten. Y yo le digo, no me pregunte, yo no quiero malograr amistad con tu papá, no quiero. Otro hijo, él está trabajando en embajada de Corea en Rusia con su nuera, luego con mi esposa y yo. Mi hija también con el yerno en Honduras, luego con mi familia, luego mi cuñada y con su esposo. Él es el sobrino del pastor Oksupak. Luego su hija,
su hijo, su hija es su yerno, el misionero de Georgia en Europa. Hace poco tiempo tuvimos en foto. Hermanos y hermanas, yo conocí la familia, mi suegra, hace 34 años. Yo vi visualmente cómo Dios estaba derrumbando la bendición de Dios a esa familia. Dios me decía, ve, estoy vivo. Yo nunca me olvido. Cualquiera persona me sirve. No estaba bendiciendo, Dios estaba baldeando. La bendición de Dios a esa familia. Dios me hablaba, tú eres incrédulo, estoy vivo. Porque tú estás indeciso servir a mí. Hermanos y hermanas, eso no es una teoría. Porque usted tiene duda servir a Dios. Porque usted tiene duda servir a tu iglesia. Porque ustedes son tacaños, perdón, en Bolivia no hay tacaños, en Perú. Algunos hermanos tan tacaños, para sí mismo tan generoso, para la obra de Dios, para tu iglesia. Como tiembla tu mano, ¿cierto? Así. No mucho, voy a sacar la mitad. No haga en eso. A través de eso, yo estoy viendo como la bendición de Dios como está. Capítulo 3. Hoy nosotros leímos, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Ruth capítulo 3, sale protagonista Noemí. Noemí se preocupaba por Ruth. Iglesia se preocupa por usted. Nosotros no creemos en la iglesia. Yo debo preocupar. Yo tengo que cuidar a mis hijos. ¿Cómo usted puede cuidar a sus hijos? Yo debo cuidar a mi marido. ¿Cómo puede cuidar su esposo? ¿Cómo va a cuidar? Mientras su marido está bañándose, ya desbloquea. Voy a ver WhatsApp, ¿cómo está? Hermana, no haga en eso. ¿Cierto? Eso no va a cuidar a su esposo. No haga en eso. Verdaderamente quiere cuidar a su esposo, ore por él. Que Dios lo cuida, lo protege. Hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. En esta noche también iglesia se preocupa por usted. Iglesia se preocupa por sus hijos. No es vos nuestro pariente, con cuya criada tú has estado, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavará, pues te ungirá vistiéndote tus vestidos, irá a la era, mas no te dará a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Noemí está guiando Ruth. Ruth era una mujer moabita, era joven, ella no sabía qué tenía que hacer. Noemí
Exactamente entendía la situación Noemí, cómo podía guiar. Reciba la guía de la iglesia. Reciba la guía de la iglesia. Algunos cristianos sufren mucha dificultad del matrimonio. La vida no tan complicada, pero el problema, usted no tiene la guía. Según mi gusto, según mi punto de vista. Hay un día, yo estaba conversando con una hermana y estaba llamando. Hermana contesta, me mostró su celular. Mira, pastor, está escrito su celular, mi enemigo. ¿Quién es? Mi marido. Hermana, tiene que borrar. ¿Cómo va a escribir en su celular mi enemigo? Escriba, mi mejor marido del mundo. Luego un guión, mentira. Escriba, mi mejor marido del mundo, hermana. ¿Por qué escribe mi enemigo? ¿Cómo tu marido va a ser mi enemigo? Reciban la guía. Reciban la guía. Muchos hermanos tienen miedo. Educar, recibir nuestros hijos junto con la iglesia. Cuando él se acueste, notará el lugar donde se acuesta e irá, descubrirá sus pies, te acostará allí y él te dirá lo que haya de hacer. Ella respondió, ¿qué dice? Haré todo lo que tú me mandes. ¡Wow! Cuando yo meditaba en eso, Ruth es loca, ¿cierto? ¿Qué le parece? Un día su suegra le dice, mira, Daisy, aquel día el varón llegará. Tú puedes acostarte al lado de ese varón. Si usted escuchara en eso, ¿qué le dice? Mamita, ¿cómo así me dice? Aunque soy viuda, no es así. ¿Usted qué le respondería? Amén. Haré todo lo que tú me mandes. Difícil hablar en eso, difícil. Cuando la iglesia le dice, hermanos, vamos a ir a Sucre. No, ¿para qué voy? No tengo, imposible, difícil. Pero otro hermano que dice, haré todo lo que tú me mandes. Hermanos, desde La Paz, Sucre, muy lejos, pastor, lejísimo. Más 200 hermanos vienen de, 250 hermanos vienen de Perú. Ellos compraron sus boletos. Compraron su boleto, pagaron su entrada, colaboraban, ofrenda aparte, luego su gasto, otra parte. Y luego para subir Uyuni, cinco dinero. Wow. Yo admiro a los hermanos. Wow. Un misionero viene de Lima, llegó a La Paz, todo vomitaba lo que hay. ¡Wow! Estaba en un lugar. ¿Por qué?
¿por qué no me avisa? ¿Dónde está? ¿Dónde está, hermano? Su esposa me respondió, sálvenos, pastor. ¿Cómo? ¿Dónde está? Mi marido está mal. ¿Dónde? Tal lugar. Y le pedí al pastor Andrés, sálvelo, por favor. En la iglesia hay médico, hay enfermera, hay todo, ¿no? Inmediatamente llega. Y estaba agonizando. Ay, la iglesia le ayudó. Quería viajar anoche, pero no había boletos. Esta noche ahora está yendo a Sucre. Hermano, ¿por qué usted piensa su corazón tan pequeño? La Paz a Sucre, lejísimo. Imagínense eso tan lejísimo. Unos hermanos vinieron desde Piura, norte de Perú, hacia Fliaca, 45 horas en bus. Desaguadero y luego Ciudad Alto, de allí hasta Sucre. ¿Y cuántos días? Nunca piense que muy lejos, no. Haré todo lo que tú me mandes. Entonces, y la suegra dice, Daisy, acuéstate. Sí, mamita, voy a acostar al lado de ese hombre. Nunca había conocido, no me importa. ¿Usted puede hacer en eso? Difícil. Ella, haré todo lo que tú me mandes. Y entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies, se acostó. Imagínense. Él estaba acostado al lado, de repente una joven. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Señor, soy tu sierva. Soy tu sierva Ruth. Voz que decía, tú eres una mujer virtuosa. Tú no buscabas otros jóvenes. Tú no buscabas otras cosas. Tú buscabas continuar la genealogía de tu familia. Ese corazón se conectó con la voluntad de Dios. Así es. Hermanos y hermanas, Ruth, ella era una mujer moabita, una mujer extranjera. Se conectó con vos, porque ¿cómo se conectó? El corazón se conectó con Cristo. Se conectó. Ella obedecía. Haré todo lo que tú me mandes. En nuestra vida de la fe, muy importante, obediencia. Aconteció que la medianoche se estremeció, que aquel hombre se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo, ¿quién eres? Ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Eso que dice, tú eres mi redentor, está diciendo. Señor, tú eres mi redentor. ¿Eso qué significa? Tú eres mi responsable. Hermanos y hermanas, ¿por qué se siente cargada? ¿Por qué cada noche usted está llorando? No haga así. ¿Por qué llora? Cada noche está llorando. Te mato. Ay, ¿por qué haga en eso? Usted tiene su redentor. ¿Quién es? Cristo. Cristo es mi redentor. Ella dice,
por cuanto eres pariente cercano. Señor, tú tienes que ser responsable de mí. Cuando escucho esa palabra, voz que dice, Él dijo, bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera, bondad que la primera, no yendo en busca en los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, aquí está el texto principal, pariente cercano, yo soy tu redentor. Nosotros recibimos la salvación. Yo soy tu redentor. Yo soy responsable de tu vida. Por eso la Biblia menciona, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. La herencia depende de ti, porque tú eres responsable de mí. Ruth capítulo 3, 18. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Hace 10 años había un joven, se llama John. John, no ande con ellos. Pastor, ahí no se meta. John, no haga amistad con... no, se metió en una pandillero. Hace como 8 años y medio fue detenido, robo grabado, asaltando a la persona. Fue condenado 8 años y medio en la cárcel. En la cárcel lloraba, sufría mucho. Después de pasar 5 años, comenzó a llamarme. Cada sábado, 5:30 de la tarde, pastor, soy yo. Ayer me golpearon. Ayer me expulsaron. Ayer me amenazaron, llorando en la cárcel. Ayúdame. Terminó 8 años y medio de su condena. La familia me buscaron. Pastor, queremos pedir gran favor. Sí, hermanos. Ojalá que mi hijo no venga a nuestra casa. Ayúdenos. No venga a nuestra casa. Tranquilo. Yo le llamé John. John, la próxima semana va a salir. Sí, pastor, ahora sí voy a salir. Voy a visitar a mi casa. Muy bien, pero su casa se cambió. ¿Así? ¿Cómo así? Su casa es iglesia. ¿Así? Yo no voy a mi casa. No va a la casa. Y entonces cuando salgo, ¿dónde me voy? Directamente venga a la iglesia. Y llegó. Comenzó a vivir con nosotros. Escapaba varias veces. Desaparecieron varias veces. ¿Dónde está John? Estoy agonizando. Ven ahora, ya. Sí, pastor. Regresaba a la iglesia. Ay, cómo se cambió, cómo se transformó. John, 30 años ya dedicó al mundo. Ahora, más 30 años adelante, servir a Dios. Sí, pastor. Vamos conmigo, Sucre. Sí, pero ¿qué voy a hacer?
tú vas a servir en la cocina. Tú no vas a cocinar. ¿Qué voy a hacer? Picar las cosas. Ahora está en la cocina de Sucre. Hermanos y hermanas, en la vida de nosotros, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vos llamó su pariente, venga. Tú eres cercano, tú vas a cumplir su responsabilidad. No voy a hacer. No voy a cumplir mi responsabilidad. Toma tu zapato. Voy a anunciar mi derecho. Casa de la vergüenza. Al final, vos oficialmente voy a redimir y esta familia. Ejemplo, ¿quién sabe ellos cómo tendrían la apariencia, ¿no? Se formaron, Ruth se encontró, vos. Pasa aquí la noche. Cuando sea de día, si Él te redimiere bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Esta noche, Jesucristo también le dice, yo te redimiré. Repite conmigo, yo te redimiré. No cenaron, por eso no tiene la fuerza, ¿sí? Con voz alta, yo te redimiré. Ya, mire a ambos lados. Dígale, yo te redimiré. Alguna hermana le dice al marido, yo te redimiré, redimiré. No haga eso, hermana. Atiende bien a su esposo, por favor. ¿Sí? Atiende bien a su esposo. Yo te redimiré. Cristo dice esta noche, que dice, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Creo, una mujer joven, extranjera, viuda, tenía mucho temor y miedo, pero aquella noche, cuando tenía la palabra de Dios, pasa aquí la noche, descansa pues hasta la mañana. ¿Cuándo usted puede descansar? Cuando usted tiene la promesa de Dios. Cuando usted tiene la promesa de Dios en su corazón, descansa pues hasta la mañana. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti, tenlo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, trigo, 6 medidas de trigo, una mujer puede llevar máxima cantidad. Usted está junto con Cristo, Cristo le va a dar la abundancia. Quítate el manto que traes sobre ti. Teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima, ella se fue a la ciudad. Ya para terminar, cuando llegó a donde estaba su suegra,
le dijo, ¿quién hay? Hija mía, le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Dijo, estas 6 medidas de cebada me dio. ¿Dónde está la abundancia? En la mano de Cristo. No piensen, soy pobre. Usted no es pobre, usted es rico. Segunda de Corintios 6, el versículo 10. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Repite conmigo, yo soy rico. Mira a ambos lados, tú eres rico. Crea. Algunos hermanos, tú eres rico, pero no creo. No haga eso, hermana. No haga. Cuando yo vivía en Colombia, una noche estaba durmiendo. Mi vecina, abuela, 4 de la mañana, estaba buscando, madrugada, en la calle. ¡Jaime! ¡Jaime! Ay, ¿qué está pasando, abuela? Y me preocupaba. Yo salí a la calle. Abuela, hey, pastor. ¡Jaime! ¡Jaime! Ah, el nieto no llegó. Voy a colaborar. ¡Jaime! ¡Jaime! A las 4 de la mañana. En la calle, una abuela, un pastor, está buscando. ¡Jaime! ¡Jaime! Abuela. ¡Jaime! ¡Jaime! Ya ese nieto malcriado anoche no llegó. Luego 5 minutos la esquina allí se apareció Jaime. Era su perro de abuela. Un bulldog cruzado así. Abuela se enojó. ¿Dónde andaba malcriado? Agarraba la oreja. Pla, pla, pla. ¡Ven! ¿Por qué andaba así? ¡Ven! Y el perro Jaime detrás. Aquella madrugada yo aprendí. Yo puedo poner el nombre del humano al perro. Normalmente yo tenía un prejuicio, el nombre del perro, Roca, Luna, Fulcu. Primera vez, Jaime, Jaime. ¿Algún hermano tiene nombre Jaime? Me perdona. Pero es historia real. Y aquel día yo aprendí. Cuando yo le llamaba, Jaime, se apareció. Yo aprendí. Cuando yo le digo, soy rico, Dios me va a traer la riqueza. Si yo le llamo, soy pobre, Dios me manda pobreza. Así funciona, hermano. Por eso San Mateo 18, el versículo 18, en la tierra usted ata, arriba atado, y en la tierra desatado, arriba desatado. ¿Con qué puede atar y desatar? Con su lengua. Por eso, cuando se despierta, primera palabra, gloria a Dios. Hoy es un día más hermoso del día. Gloria. Amén. Ya, aplauso para la gloria de Dios. Crea. Pero algunas hermanas, cuando se despierta, primera palabra, quiero morir. Caso peor, el marido está roncando, ¿no? Te mato, te mato.
¿Cómo Dios va a bendecir a usted? Chequea bien esta noche, última palabra usted. Última palabra, ¿qué última palabra? Antes de ya duchar y arreglar, última palabra. Y que quiero morir. Prohibido hablar en eso. Prohibido. Usted tiene que decir, Dios me ha permitido un día más hermoso de mi vida. Gloria a Dios. Mi amor, gorda fea, vamos a dormir. Así funciona. Así funciona. Por eso en el matrimonio tenemos que aprender saludo, responder, expresar 3 cosas. Saludo, entre parejas saluda. No saluda. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo abrazaba? Hace 20 años ya abrazaba. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo besaba a tu esposa? No, entre familia no hace eso. No me acerque, mi amor. Está mal. No le responde. Antes de dormir, usted puede expresar agradecido. Mi amor, estoy muy agradecido. Dios me ha permitido una mujer más hermosa del mundo en mi vida. Gracias. Así, confiesa 5 puntos agradecido en su vida. Gracias, Dios me ha permitido ese techito. Gracias. Gracias, me ha permitido mis hijos más hermosos del mundo son cabezones. Gracias. Confesiones, confiesa. Hermanos, últimamente dice, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto. Hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. No descansará. El Señor no va a descansar, porque Él va a cumplir la promesa de Dios en su vida. Estoy muy agradecido por mi pastor, Marcelo, Espejo, luego la pastora. También muchas gracias a los hermanos de la congregación, Generación de Fuegos. También gracias a los hermanos también, Iglesia Buena Nueva. Aunque estamos en diferentes lugares, somos uno en Cristo. Amén. Amén. Entre nosotros no existe americanos, coreanos, peruanos, bolivianos, no existen eso. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. No piensan, ay, soy boliviano. Antes de conocer a Cristo, usted era boliviano. Ahora usted es hijo de Dios. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Hermanos, somos un extranjero. Yo vine de Lima, una maletita y una mochila, porque yo debo regresar. Nuestra vida temporal. Mientras viva en este mundo, adoremos a Dios, apoyemos a tu iglesia, caminemos junto con el pastor Marcel, con el pastor Andrés. Camine juntos. Dios va a bendecir. Yo le mostré las fotos de mi familia, de mi esposa, no para mostrarle, no. Muchos hermanos no creen. Por eso yo le muestro, crea en Cristo. Misma manera Dios va a bendecir.
para la vida de ustedes. Y también hay muchos varones. Sirvan al Señor. Es un gran honor. Ingresan al seminario. Como yo vivo, eso es su futuro. Eso es su futuro. Yo vivo muy feliz. Yo estoy muy agradecido. Quiero invitar a los varones, sirvan al Señor. Ingresan al seminario. Dedican para anunciar el Evangelio. Bolivia es una nación grande, grande Bolivia, muchos lugares están invitando a ustedes, invitando. Muchísimas gracias por esta noche, voy a orar para terminar y que le vaya bien en esta noche, voy a orar. Gracias Padre, por esta noche estamos muy agradecidos. Tú reciba toda la gloria. A través de Ruth, tú nos has hablado y enseñado, tú eres nuestro Redentor. Tú nos redimiste por tu sangre, por tu sacrificio. Gracias Señor, porque tú nos amas tanto. No somos merecedores. Bendice en esta noche todos los hermanos y hermanas en este lugar. Bendice también la vida nuestro pastor Marcelo Espejo, su esposa pastora. Bendice toda su familia. Bendice también los líderes de la congregación. Caminé junto con tu siervo, con el pastor. Bendice los hermanos de Iglesia Buena Nueva. Caminé junto con el pastor Andrés. Dios lo bendice, lo cuida. Gracias en esta noche. Algunos hermanos están enfermos. Pon tu mano en ellos. Dios los sana, Dios los cura para que ellos adoran a Dios. Gracias por esa oportunidad, servir al Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.